Gloria a Dios. Pues para empezar, ya dimos la bienvenida al Señor nuestro Jesucristo. Número uno, por encima de todo, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. No importa qué. Y el gozo de vernos una vez más. Y en esta semana tenemos yo personalmente el gozo especial de dar la bienvenida a dos personitas que me son queridos desde, pues ya ni sé desde cuándo. Conocí al hermano Carlitos, como yo les digo, cuando era estudiante todavía. Desde el primer día, su hambre por la palabra de Dios. Ahí estaba. Es arquitecto por su propio derecho. Tenía ofertas de becas en Europa y no sé qué más. Pero el Señor le dijo, te vienes para acá. Él ha servido al Señor, es tiempo completo, pastor. Y su esposa es una linda niña. Me da mucho gusto presentárselos, aunque lo conocen por la radio muchos de ustedes, ¿verdad? Ajá. Te pido que vengas, hijo, por favor. Susi, ¿quieres venir un minuto? Ya les toca. Sí, toma tu Biblia. Pero Susi, ¿quieres decir algo, hija? Gracias, hermanos. Para nosotros es un privilegio estar aquí. México, estábamos tan emocionados de estar aquí y que el Señor nos dé la porción de su palabra que tiene para nosotros. Dios los bendiga. Tienen un lugar muy especial para nosotros. Guatemala ama a México. Y México ama a Guatemala. Bienvenida, linda. Muy bien, este es el vaso que Dios va a usar esta semana para nosotros. Bienvenido. Gracias, doctora. Gracias. Gracias a Dios. Démosle a Dios toda la gloria. Qué maravilloso es el Señor. Señor, te amamos. Amén, amén, amén. Gracias, Jesús. Bendito Jesús. Te adoramos y te damos gracias por todo lo que eres, Señor. Por todo lo que has sido con nosotros, Señor. Gracias, Jesús. Amén, amén. Es un tremendo privilegio, no está de más decirlo, para nosotros estar acá. Fue como que entramos y es como que siempre hemos estado aquí. No importa el tiempo que haya pasado, ¿verdad? Amén. Así es que, pues igualmente es un gran privilegio para mí poder estar enseñando en el lugar en el que yo aprendí. Y del que sigo aprendiendo a través de la doctora Esparza. Y en serio lo es. Así es que estuve orando y estuve pensando, bueno, me va a tocar enseñar bastante esta semana. Y lo que me gusta hacer es hilar, ¿verdad? Llevar un solo tema, pues para que pueda ser del mayor provecho para todos. Y pensé, la hermana Hicks, nosotros en Guatemala le decimos la doctora Hicks, así es que si se me escapa doctora, también ella es la doctora Hicks para nosotros. Pero la hermana ha estado desde hace algunos años enseñando acerca del ámbito del Padre, como le llama ella, y pues eso es, ¿verdad? Y acerca de los 144,000 y todas esas cosas tan maravillosas y tan emocionantes. Y entonces pues uno enseña y uno se encuentra con un montón de cabos sueltos, ¿verdad? Por todos lados en la mente de las personas. Entonces pensé, bueno, pues ella ha estado por allí desde hace tiempos, a lo mejor, y si me lo permiten, y si pues el Señor decide que nos vayamos por ahí durante todo este seminario, podemos ir agarrando algunos de los cabos sueltos e ir armando un cuadro y poder ver, Dios mediante, con la mayor claridad y facilidad posible de qué se trata la cosa. En otras palabras, ¿qué nos espera cuando crecemos en la estatura del Señor Jesucristo? ¿Cuál es el siguiente paso, verdad? Y pues ustedes son personas que han caminado por este camino por años, por la gracia de Dios también. Estoy pensando que yo conocí a la doctora Esparza debe haber sido 1982. Así es que desde entonces, ¿verdad? Por la gracia y misericordia de Dios, pues algo ha crecido el Señor en uno.
Pero cuando uno empieza, uno tiene toda clase de ideas de cuál es el final de este camino, de esta trayectoria, ¿verdad? O de esa etapa del camino. Y de repente, pues uno empieza a llegar a ciertos ámbitos en su relación personal con Dios y empieza uno a entender ciertas cosas, pero empieza uno a experimentar otras. Y empieza uno a pensar, bueno, a ver cómo está la cosa aquí, porque empieza uno a sorprenderse de algunas experiencias que Dios empieza a permitir que uno viva. Y es allí donde lo más precioso que nos puede pasar es tener el conocimiento para saber dónde estamos y qué está pasando y qué está haciendo Dios con nosotros y camino a dónde nos lleva. ¿Sí? Así es que creo que eso es lo que vamos a hacer con la ayuda del Señor. Amén. Voy a empezar, gracias, tal vez contándoles un poquito de nuestra historia personal y pues partir de allí para llegar a un punto en el día de hoy, dejar las bases y entonces pues seguir adelante en los días que vienen. Pero si nos vamos a Isaías capítulo 30, versos 20 y 21. El Señor me salvó en tiene que haber sido 1981. Y pues el Señor me llevó porque ya unas familiares míos iban a esta iglesia. Yo no sabía que existía tal cosa como las iglesias cristianas. Cuando el Señor me salvó en un evento cristiano, ni siquiera fue en una iglesia. Y recuerdo que hicieron el llamado a pasar a recibir al Señor. Gracias. Y pues cuando llegó el llamado, levanten la mano quienes quieren recibir al Señor. Y yo quería recibir al Señor en mi corazón, pero era tan orgulloso que me daba vergüenza levantar la mano porque nadie más le estaba levantando. Al fin recuerdo que alguien por allí levantó la mano y es todo lo que yo necesité. Pero me acuerdo ese día, no solo levanté la mano, me puse en pie y fue como que una mano me empujó para ponerme en pie. Y pues, como dice la hermana Hicks, ¿cómo sé que fui salvo ese día? Bueno, estuve allí cuando pasó, ¿verdad? Sí, yo sabía que ya nada iba a seguir siendo igual. Uno no tiene las teorías para poner en palabras la experiencia que uno está recibiendo en ese momento. Por supuesto, yo no sabía cómo se llamaba lo que me estaba pasando. Solo sabía que las piernas me estaban temblando y yo sabía que ese día había puesto mis pies en un camino totalmente nuevo y listo para empezar a ser explorado. Y sabía que ya era como un borrón y cuenta nueva, así le llamaba yo, ¿verdad? A mi experiencia. Recuerdo al día siguiente llamé a un compañero de universidad y le digo, no vas a creer qué me pasó. Ayer recibí al Señor en mi corazón. Y del otro lado del teléfono, bueno, me alegro por ti. Pues ni modo, fue mi experiencia, no la de la otra persona, ¿verdad? Sí, pero yo dije, bueno, si ya tengo mis pies en este camino, vamos a agarrar en serio la cosa. Ahora entiendo que ni siquiera fui yo. Fue el Padre el que me atrajo al Señor Jesucristo y fue el Padre el que empezó a trabajar allí por medio de su Espíritu Santo, ¿verdad? En mi corazón. Amén. Pero bueno, pasó como un año y como al año de mi salvación yo me empecé a sentir estancado, estacionado, dando vueltas en el mismo círculo y me daba una pena y una vergüenza decirlo porque no, yo sabía que no era arrogancia, pero a lo mejor a eso le hubiera sonado a otras personas, ¿verdad? Porque un año de ser salvo, ¿qué sabe uno? Uno no sabe nada en comparación a todo lo demás que hay por saber. Pero de alguna manera ya era como que, bueno, ya, ok, ya entendí, ya me muevo en este nivel o en este plano. Tiene que haber algo más en algún lado, ¿verdad? Y es allí en donde el Señor movió lo que movió y conocí a la doctora Esparza. Así es que tiene que haber sido en 1982. Y ella tuvo la fineza de atenderme todos los días viernes al mediodía en su oficina, allá en Visión Mundial. Y lo que hacía era que me dejaba tareas. Y recuerdo que la primera tarea que me dejó fue estudiar las puertas del muro de Jerusalén en Nehemías capítulo 3 y compararlas con los versículos del Nuevo Testamento que la doctora me dio. Ella me dio solo los primeros 4. Bueno, empecé a estudiar y el mundo se me abrió, ¿verdad? Por la gracia de Dios, y empecé a ver un patrón. Entonces regresé al viernes siguiente y me dice la doctora Esparza, bueno, ¿qué descubriste? Entonces le di mi tarea y me dijo, muy bien, ahora sigue buscando las otras puertas.
Y ese fue el inicio. Por eso yo a todo el mundo le digo, quien me enseñó a estudiar la palabra de Dios fue la doctora Esparza. Y luego pues hubo un estudio bíblico en casa de unos amigos mutuos, ¿verdad? Y la doctora Esparza estaba allí dando el tema de las jornadas de Israel. Y yo no sabía que existía tal cosa como la concordancia de Strong's. Así es que si no me hubiera dicho que existía la concordancia de Strong's, yo no hubiera sabido de la concordancia de Strong's. Me compré mi concordancia, nos dejaba tareas, seguimos estudiando. Y en esos días la hermana Hicks visitó Guatemala, llegó a visitar a la doctora Esparza. Y recuerdo que predicó en esa reunión famosa de Aglow y yo me colé porque era una reunión de mujeres. Así es que yo me colé y me escondí en una esquina porque dije, esto no me lo puedo perder. Y no recuerdo el contenido de lo que enseñó, pero sí recuerdo muy bien que enseñó acerca de un ciclo. Pero llevó libros de la preciosa Gema consigo, que luego iban a colocarlos en la librería que tenía la hermana Chiqui Serrano. Entonces yo me hice de mi libro de la preciosa Gema. Bueno, para que les cuento, ¿verdad? Seguramente ha sido la experiencia de muchos de ustedes aquí. Es todo lo que necesitaba para terminar de despegar. Recuerdo que pasé como 4 años y simplemente la cosa se iba expandiendo, ¿verdad? Gracias a Dios. Ahora, uno puede llenarse de teorías, pero uno necesita ir teniendo las experiencias espirituales paralelas a las teorías. Si no, tarde o temprano, pues uno no va a llegar a donde se supone que uno debiera. Y en ese mismo lapso de tiempo, un día me pregunta la doctora Esparza, me dice, ¿cuánto tiempo oras? Y yo me quedé pensando, yo digo que unos 3 minutos. Pues ¿cuánto tiempo toma pedir por esto, pedir por lo otro, pedir por lo otro? Amén. Entonces se me queda viendo y me dice, bueno, proponte una cosa. La próxima semana proponte orar 5 minutos. Luego la siguiente, proponte orar 10. La siguiente, proponte orar 15. La siguiente 20, la siguiente 25 y así sucesivamente. Entonces es como cuando uno va al médico, ¿verdad? Uno nunca tiene las disciplinas para hacer nada hasta que el doctor se lo dice. Bueno, la doctora Esparza me lo dijo. Entonces desenterré un cronómetro viejo que tenía por allí y lo puse a la mañana siguiente del día lunes que me tocaba 5 minutos. Y ¡puc! El cronómetro. Y empiezo a orar y pues 3 minutos ya los llenaba yo fácil, pero me quedaban 2 más. Entonces, bueno, empecé a pedir por otras cosas por las que nunca se me había ocurrido pedir. Así es que llené los 5 minutos sin dificultad, pero la semana siguiente empezaban los 10 minutos, eso ya es el doble de tiempo. 10 minutos. Así es que 5 minutos eso ya los manejaba, pero pues pedí por otras cosas y de repente como a media semana dije, ¿y por qué solo pido? ¿Por qué no para variar doy gracias? Y se me ocurrió empezar a dar gracias, no solo a pedir. Por esto y por aquello y por lo otro. Vino la semana de los 15 minutos, un poquito más de lo mismo. Pero en eso dije, bueno, se supone que ya tengo el bautismo con el Espíritu Santo. No lo digo con menosprecio, pero es que mi experiencia fue muy simpática. Oraron por mí para recibir el bautismo con el Espíritu Santo y el Señor me dio una palabra. Y yo veía que todos los demás hablaban, pero chorros le llamo yo. Y yo una palabra. Entonces volvían a hacer un llamado en un evento, en otro contexto, luego otra persona, yo pasaba, oraban por mí, mi palabra. Entonces cuando estaba yo en el proceso de aprender a orar de 20 a 25 minutos, 20 minutos, estaba en los 20 minutos, dije, bueno, eso es lo que tengo, así es que mejor lo uso. Pues sí. Bueno, para hacerles corta la historia, al final de esa semana ya eran como 5 palabras. Entonces dije, ya entendí, el Señor quería que yo fuera agradecido con lo que Dios me dio y entonces me iba a dar más. Entre paréntesis, eso me ha ayudado mucho con la gente porque pues uno ora y la gente recibe el Espíritu Santo y pasa lo mismo. Unos reciben chorros y se caen al suelo y tiemblan y les pasa de todo. Y otros pues es una palabra. Y me ha ayudado mucho para explicarles y decirles, eso es lo que Dios te dio, úsalo. Agradécelo y úsalo y vas a ver lo que Dios va a hacer con eso. Amén, amén. Pero llegó la semana de los 25 minutos y allí, el primero o el segundo día, probablemente el primero, recuerdo yo pongo mi cronómetro
empiezo a pedir, empiezo a dar gracias, hago toda mi rutina, hasta que yo me estaba haciendo un hábito, estaba tratando de formarme el hábito de orar, hasta que yo no estaba buscando tener experiencias sobrenaturales o cosas así, solo me estaba haciendo el hábito. Bueno, llegó el momento en donde Dios simplemente, ¿qué puedo decir? Solo abrió la puerta, pues, ¿verdad? Abrió la puerta. Y cuando volteé a ver el cronómetro, había pasado 1:15, yo no podía dejar de llorar. Nunca en mi vida había llorado en mi cuarto de oración. Ese día se me abrió esa otra puerta, gracias a Dios. Entonces, pues, ustedes saben, ¿verdad? Acá tenemos nosotros, vamos a ver si lo logro destapar. Pues, obviamente el tabernáculo, allá tienen ustedes el diagrama. A mí me encanta hacer mis dibujitos siempre. Y pues naturalmente uno entra por la puerta y lo primero que encuentra es el altar de bronce, ¿verdad? Y la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Y uno recibe perdón para sus pecados por medio de esa sangre preciosa, ¿verdad? Amén, amén. He encontrado, bueno, se recordarán que la sangre de la ofrenda por el pecado se rociaba al pie del altar. Y es allí a donde el Padre nos conduce para que recibamos salvación por medio de la sangre de la ofrenda por el pecado del Señor Jesucristo. Pero luego encontramos nosotros que la sangre de los holocaustos y la sangre de las ofrendas de paces se rociaban alrededor del altar y en los cuernos del altar. Entonces, bueno, pues allí no solamente el Señor Jesucristo nos toca con esos otros lados de su preciosa sangre, pero si queremos ya no solamente salvación, sino otro nivel de consagración y de gratitud, pues a nosotros nos toca subirnos al altar y aprender a convertirnos nosotros en un sacrificio vivo para el Señor Jesucristo y empezar a rendir y a entregar. Y pues así es como uno va caminando. Llega el Espíritu Santo, ¿verdad? Y somos bautizados en el fuego del Espíritu Santo de Dios. Y por supuesto somos bautizados en las aguas de la naturaleza del Señor Jesucristo, ¿verdad? Amén, gracias a Dios. Cuando la doctora estuvo en Guatemala, pues nos llevó hasta allí. Tuvimos un día en el que fuimos a casa de algunas personas y allí pues fui bautizado en las aguas del nombre o la naturaleza del Señor Jesucristo. Y en serio que es toda una experiencia que le quita a uno un velo de los ojos. Entonces, acto seguido fue que sucedió, ¿verdad? El Señor abrió esta puerta y pues simplemente empezó a edificar el altar de oro de la oración y la intercesión y hasta allí yo era la persona más feliz del mundo cuando se me abrió esa puerta. Yo me acuerdo que íbamos a las reuniones de oración a la iglesia y yo regresaba tal vez a las 10 de la noche de las reuniones a mi casa y yo decía, bueno, eso fue público. Ahora me toca a mí en lo privado. Y yo me encerraba y seguía orando y seguía buscando al Señor. Esa sed insaciable, ese deseo por estar en su presencia. Amén. Por ministrar al Señor. Aún por encima de esperar que el Señor lo ministre a uno. Es ese deseo de uno, ¿verdad? Darse al Señor, buscarlo en oración. Amén. Entonces, bueno, naturalmente, ¿qué tenía que pasar después? Cuando empezamos a buscar a Dios en oración, el Señor nos abre su palabra y de repente ya no solo son historias, parábolas, personajes, lugares, de repente son principios espirituales que hay detrás de las historias, de los personajes, de las parábolas, de los lugares, y empieza uno a encontrarle la utilidad a la palabra de Dios y empieza uno a aplicar esos principios en su propia vida, ¿verdad? Empieza uno a recibir mucha luz de sabiduría, entendimiento y conocimiento. Y luego, pues naturalmente empieza uno a descubrir que la palabra de Dios no solamente nos da luz, sino que es pan que nos sustenta, nos fortalece, nos nutre. De paso está lleno de incienso que nos llena de fe para poder practicar la palabra de Dios, para poder aferrarnos a la verdad aún en los momentos más difíciles. Amén. La palabra de Dios ya no solo es conocimiento teórico, sino que se convierte en algo vivo, algo práctico, algo, pues no es tangible, no es la palabra, pero pues sí tangible, porque aquí en este mundo podemos echar mano de ella. En ese sentido yo le llamo tangible porque sí puedo echar mano de ella y sí me ayuda, sí me sirve, sí me sostiene, sí me lleva a algún lado, me conduce, edifica a Cristo en mí, me cambia. Amén, me enseña, me redarguye, me corrige, me instruye en justicia, me regenera, me convierte, me conforma y me transforma.
Amén, amén. Y por el otro lado, pues por supuesto que es eterna la palabra de Dios. ¡Qué maravilla! Cielos y tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá para siempre, dice. Ese es el tesoro eterno con el que vamos a llegar a la presencia del Señor. Y eso es lo que va a hacer la diferencia entre gente que va a ser eternamente rica y gente que va a ser eternamente pobre o pequeña. Grandes y pequeños le llama la palabra, ¿verdad? Amén. Y bueno, naturalmente a la luz del candelero uno puede ver con otros ojos áreas de su propia vida, de su propia vieja naturaleza que todavía están allí. Entonces uno corre al altar de bronce, ¿verdad? A pedirle al Señor: Señor, perdóname y límpiame con tu preciosa sangre. Y el Señor nos da más de su sangre. Consecuentemente se enciende más fuerte el fuego de amor y de deseo y de celo por Dios allí, ¿verdad? Entonces corremos con un nuevo amor, con una nueva gratitud. Y bueno, tarde o temprano llega el día, pues como sea, ¿verdad? Y en la proporción que sea, como Dios lo permite, pero llega el día en donde uno dice: Señor, yo ya no quiero vivir para agradarme a mí mismo, quiero vivir para agradarte a ti. Y yo quiero hacer tu voluntad y no la mía, Señor. Y así torpes y cojos y todo lo demás, pero como sea, Señor, aquí estoy. Tú haz lo que tengas que hacer conmigo, pero aquí estoy, ¿verdad? Te amo. Y uno aprende a someterse hasta donde uno pueda, ¿verdad? Y hasta donde la conciencia le da a uno, hasta allí, a someterse lo más posible a la soberanía del Señor Jesucristo. Entonces, cuando uno empieza a caminar, uno empieza a ver el camino y uno empieza a ver el mapa más o menos, empieza uno a generar toda clase de ideas de qué va a pasar cuando uno llegue al final del camino. Al principio uno cree que es imposible llegar al arca, ¿verdad? Pero pues llega un momento en donde uno empieza a entender mejor las cosas. Pero una de las sorpresas más grandes que uno se lleva es lo que encuentra uno cuando llega al arca. Eso es lo que queremos hablar. Ustedes saben perfectamente bien que al arca en 2 ocasiones en la palabra de Dios le llaman el estrado de los pies de Dios, ¿verdad? Lo que significa que donde termina el Hijo de Dios empieza el Padre. Entonces, esto es algo que me encanta decirle a la gente: espacio para estancarse, aquí no veo yo por ningún lado. Quedarnos estancados en nuestra relación personal con el Señor Jesucristo, imposible. Excepto pues que cometamos alguna torpeza, ¿verdad? Y aún de eso el Señor se glorifica si vamos al Señor y le decimos: perdóname, Señor. Amén. Entonces, bueno, por supuesto hemos aprendido cosas maravillosas, ¿verdad? Y aquí, de no dar fruto, el Señor en su misericordia, pues en el libro de Juan dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, dice. Pero si examinan ustedes, no se tienen que ir muy lejos. Si examinan la palabra griega, van a ver que esta viene de una palabra hebrea, nasa, que significa levantar o expiar. Y si usted y yo un día no estuvimos dando fruto, lo que hizo el Señor no fue quitarnos para echarnos al basurero. Lo que hizo fue levantarnos y expiar nuestra culpa y perdonar nuestros pecados y levantarnos de la muerte en la que nos encontrábamos. Amén. Entonces, de no dar fruto, empezamos a dar fruto. Amén. O fruto al 30-por-1, ¿verdad? Gracias a Dios. Bueno, pero ya estábamos dando fruto al 30-por-1 y el Señor se dio cuenta que no íbamos a seguir adelante en nuestro progreso espiritual si Él no empezaba a podar todas las ramitas que estaban sin vida y las hojas secas y el fruto que no servía de mucho, ¿verdad? Así es que el Señor viene y ahora lo que hace, si estamos dando fruto al 30-por-1, es que el Señor nos poda. Esa es la palabra que se utiliza ahí en Juan. Y empezamos a dar más fruto. Dice, el Señor lo limpiará, dice. Esa es la palabra que usa para que lleve más fruto. La palabra limpiar es podar, más fruto. Entonces damos fruto al 60-por-1. ¡Qué maravilla! Pero si permanecemos en el Señor y su palabra permanece en nosotros, ¿verdad? Tarde o temprano damos mucho fruto. O fruto al 100-por-1. Amén. Y así caminamos por años con toda la enseñanza que veníamos recibiendo. Y me acuerdo el día en el que la hermana Hicks anunció que existía tal cosa como dar fruto al 120-por-1. ¿Se recuerdan? Amén. 120-por-1. Y por supuesto allí es donde encontramos nosotros
esto de los 144,000. Es muy emocionante hablar de esas cosas, pero también siendo pastores tenemos que nunca olvidar que en nuestras congregaciones tenemos toda clase de experiencias espirituales, capacidades espirituales, amén. Así es que a veces nos podemos perder emocionados por hablar de cosas que el Señor está regalándonos y avivándonos, y nos podemos perder un poquito hablando por acá cuando tenemos personitas que tenemos que alimentar por aquí abajo, ¿verdad? Que apenas pues algunos necesitan ser levantados para empezar a dar fruto. Otros están dando fruto al 30. Y déjenme contarles algo. En nuestras congregaciones tenemos personas que nunca se van a graduar del 30 al 60. Pues no porque uno no quiera o porque no pueda ser posible, pero yo no sé, o son las conclusiones que yo saco con algunas personas. Pero yo he tenido personas que de frente me dicen, y no esperes verme de esta y de esta manera, ¿verdad? Ustedes saben, con santificación por fuera, ¿por qué no? Ok. Entonces tenemos que recordar que el Señor nos manda a apacentar y a alimentar no solo a las ovejas maduras, sino a los corderitos también. Y el Señor los ama, por lo tanto nosotros los amamos y tenemos que estar siempre allí para ellos y para todo el mundo. Amén. Así es que eso nos ubica, gracias a Dios. Pero qué emocionante es poder ir tomándolos a todos y poder ir llevándolos a todos pues a un siguiente plano espiritual, ¿verdad? Para que todos puedan ser edificados y pues cada quien va decidiendo dónde quiere vivir el resto de su vida y la eternidad, pero es un hecho, ¿verdad? Uno a lo mejor como pastor al principio se frustra porque uno quiere que todos corran a la misma velocidad del pastor o quién sabe, pero tarde o temprano uno descubre que uno necesita que el Señor le mande a toda clase de gente para que uno aprenda a amar como el Señor ama, de manera incondicional a todo el mundo y a darse uno por parejo a todo el mundo, amén, sin esperar ningún tipo de retribución. Y qué emocionante, qué privilegio es eso, ¿verdad? Sí, bueno, pero ustedes son pastores, estudiantes, así es que pues podemos volar un poquito, ¿verdad? Sí, gracias a Dios. Entonces, les dije Isaías capítulo 30, ¿verdad? Y nunca hicimos Isaías capítulo 30, versos 20 y 21. Yo funciono con la Biblia versión 60. Así es que, pues si no les importa, o le pedimos a alguien que lea de la 1909. ¿Sí? Ok, en un sentido es lo mismo, en un sentido. Pero una cosa que me sucedió cuando aprendí a estudiar con la concordancia de Strong, se recordarán que no existía tal cosa como concordancia de Strong en español hasta hace escasamente 10 años. Unos 10 años, lo sacó la editorial Caribe, y tenemos una hermana que tiene una librería muy grande allá en Guatemala, y ella me contó que la quisieron sacar antes, pero por apresurarse venía con muchos errores de imprenta. Pues no solo de imprenta, pero sí venía con muchos errores. Entonces pues recogieron toda la edición y luego finalmente la volvieron a sacar. Y si un día se encuentran con una definición de alguna palabra que por ningún lado les hace sentido, lo más probable es que es un error. Así es que vayan y corrobórenlo, si posible, con su concordancia de Strong en inglés, porque lamentablemente sí se les colaron algunos errores, ¿verdad? Pusieron un número donde no correspondía o una definición donde no correspondía. Pues no es para que desechen, gracias a Dios, por la concordancia de Strong en español, pero solo es bastante obvio muchas veces. A veces de veras hay cosas que no. Yo no recuerdo que esto significara esto, entonces solo vayan y corrobórenlo, ¿de acuerdo? Pero no hubo al principio pues concordancia en español, así es que yo en realidad aprendí a estudiar con la concordancia en inglés y con la Biblia King James. Entonces, de hecho mi Biblia tiene las dos, tiene la King James de un lado, que es con la que yo estudiaba, y pues la 60 del otro, ¿verdad? Pero yo les voy a leer, si yo les leo de mi versión 60, y si leemos todos juntos, por supuesto lo hacemos con la 1909. Dice Isaías 30, verso 21, y esto debe haberlo insertado al principio cuando les dije que íbamos a leerlo, pero dice: bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia, con todo tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros.
Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Amén. ¿Por qué saqué este versículo? El día que el Señor me salvó, el Señor me habló. No lo hace mucho conmigo, escogió hacerlo de otra manera, pero ese día me habló tras mis espaldas y me dijo, este es el camino, ya no busques más. Así me lo dijo, clarísimo, clarísimo. Yo tenía gente en la familia que estaba incursionando en cosas de la nueva era. Y pues para uno que no sabe nada, cualquier cosa nueva o diferente es interesante. Y recuerdo que me pasaba en literatura y yo leía y todo. Pero qué cierto es lo que dice en Juan capítulo 10 cuando el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y no escuchan la voz de los extraños. Y uno es oveja del Señor aunque uno no lo sepa. Pues ahora ya lo sabemos, pero cuando no somos salvos ni siquiera lo sabemos. Pero yo me acuerdo que leía estas cosas y escuchaba aquellas y aquellas otras y yo decía, pues nunca había oído algo así, está interesante. Pero no es eso. No es por allí, no es por allí. Y ustedes saben, pues en una reunión cristiana en donde un hermano dio su testimonio, qué cosa más sencilla, más simple. Pero allí estaba la voz. Y el Señor me dijo, este es el camino, ya no busques más. Bueno, ¿cuál no fue mi susto cuando vi estas palabras escritas en Isaías 30:20, verdad? Pero luego quiero insertar, ya que está allí, quiero insertar lo siguiente. Porque somos personas muy privilegiadas y es algo que siempre recalco yo con nuestra gente. Dice, entonces tus oídos, verso 20. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Qué privilegiados tenemos al contar con personas que nos han enseñado el camino. Y no nos han enseñado teorías únicamente. O sea, nos han podido enseñar de su propia experiencia porque nos llevan la delantera. Qué privilegiados somos. Y yo doy gracias a Dios por eso, pero continuamente. Amén, gracias a Dios. Esta es una promesa para el pueblo de Israel cuando el Señor los restaure y Cristo esté reinando aquí en el periodo del milenio, ¿verdad? Se imaginan que ellos tendrán que esperar hasta entonces para ver a sus maestros con sus propios ojos y poder ser instruidos en los caminos de Dios. Bueno, nosotros nos les adelantamos por bastante y Dios nos dio maestros y gracias a Dios. Amén. Todo lo que yo he aprendido es porque me lo enseñaron. Amén. Gracias a Dios por la gente que nos ha enseñado y que nos lleva a la delantera. Sí, gracias a Dios, gracias a Dios. Y siempre tenemos que darle gloria al Señor por eso, ¿verdad? Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Muy bien, pero bueno, siguiendo acá con nuestra narración acá. Se los voy a, pues por supuesto, a explicar desde mi perspectiva y una experiencia que yo tuve. Pero se recuerdan perfectamente bien que 3 cosas habían adentro del arca, ¿verdad? Naturalmente. Pues en primer lugar, el orden que da el libro de Hebreos, que pone la urna con maná primero, ¿verdad? Pongamos acá maná. Y luego, naturalmente, allí estaba la vara de Aarón que reverdeció. Y por supuesto, allí estaban las tablas rotas de la ley, ¿verdad? Y pues, recordamos cómo es que llegaron esas 3 cosas al arca. Y por un lado, Dios quiso que ese testimonio estuviera siempre allí delante de su pueblo, ¿verdad? Del pueblo de Israel. Para que nunca olvidaran la manera como Dios los sustentó en el desierto, a través de darles ese maná, ¿verdad? De manera milagrosa todos los días. Y que nunca olvidaran también, pues, cómo es que Dios levanta la autoridad que Dios levanta, ¿verdad? Y es a través de ellos que Dios nos dirige. Y que nunca olvidaran la ley moral de Dios. Pero ese testimonio de estas 3 cosas también era un recordatorio continuo y constante de las cosas que los israelitas habían hecho con estas 3 cosas, ¿verdad? Seguramente cada vez que recordaban estas 3 cosas adentro del arca tenían que acordarse de aquella una ocasión, ¿verdad? En la que dijeron, tenemos fastidio de este pan tan liviano, ya nos aburrimos del maná. Y fue esa la ocasión en la que Dios, pues el desierto estaba lleno de serpientes y escorpiones todo el tiempo, pero nunca leemos de serpientes y escorpiones molestando a los israelitas, excepto en esta ocasión.
Es obvio que la columna de nube y fuego iba restringiendo a las serpientes y a los escorpiones, abriéndoles el camino. Y así es cuando nosotros estamos bajo la soberanía del Señor Jesucristo. Y la columna de nube y fuego va adelante o va encima. Amén. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Y diré a Jehová, castillo mío, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, mi libertador, ¿en quién confiaré? Allí estamos seguros bajo su soberanía, dándole gracias por la manera como Él maneja nuestros asuntos, maneja nuestra vida, dirige nuestros pasos. Las cosas que Él hace, que Él no hace, que Él permite, que Él no permite. Porque Él es el Señor y Él sabe mejor y Él sabe a dónde nos lleva. Y Él sabe cuáles son sus planes para nosotros. Y siempre son buenos. La voluntad del Señor es siempre buena, es siempre agradable, es siempre perfecta. Pero el pueblo de Israel, pues les faltó un grande ingrediente que se llama la fe. Y no pudieron ver más allá de las cosas literales, ¿verdad? Así es que un día tuvieron fastidio del maná, sin entender la trascendencia de lo que estaba pasando allí. Lo que estaban diciéndole al Señor es: Señor, la verdad, no estamos de acuerdo con la manera como tú estás sustentándonos. La verdad, ya nos aburrimos por la manera como tú estás alimentándonos, sustentándonos o supliendo para nosotros, especialmente en medio de este desierto. Yo recuerdo muy bien cómo olvidar las clases de las jornadas de Israel que nos dio la doctora Esparza en casa de los Brol. Y me acuerdo que alguien decía: doctora, ¿pero qué no llevaban los israelitas ovejas y bueyes y vacas y toda clase de animales y toda clase de cosas? Dice: pues si les aburrió el maná, ¿por qué no se comían sus vacas? Pero es que ese no era tanto el asunto, ¿verdad? Como la lección acá. El maná y la ingratitud y el menosprecio a la forma como Dios ha elegido, ¿verdad? Dar, cuidar. Como que uno merece mejor, ¿verdad? Eso cree nuestra carne, por supuesto. La vara de Aarón, y pues por supuesto que no podían dejar de recordar cada vez que se acordaban de lo que había dentro del arca. Esa una ocasión en la que se levantaron los hijos de Coré y Datán y Abiram, ¿verdad? Y vienen con Moisés, con Aarón y María, y vienen y les dicen: bueno, ¿y desde cuándo y quién los puso a ustedes por líderes nuestros? Y pues de allí viene toda la historia de cómo llegó la vara de Aarón que reverdeció al arca. Y ahí estaba pues el testimonio de su resistencia y rebeldía a la autoridad que Dios había puesto para conducirlos, ¿verdad? Y luego pues las tablas rotas estaban en esa arca. Las segundas tablas con las que Moisés descendió la segunda vez del monte de Sinaí, cuando su rostro brillaba, esas se fueron a otra arca, porque Dios le dijo a Moisés: hazte una arca de madera de acacia y pon allí esas tablas. Por eso hay ocasiones en donde la Biblia dice: en el arca no había otra cosa más que las tablas de la ley. Pero luego en el libro de Hebreos dice: en el arca había tres cosas: la urna con maná, la vara de Aarón y las tablas. Amén. Así es que allí pues es donde entendemos eso. Pero las tablas rotas, un testimonio pues era la ley moral de Dios, ¿verdad? Un testimonio de la inmoralidad, ¿verdad? Del pueblo, de la gente. Moisés tardaba en descender del monte, así es que: Aarón, haznos dioses, ¿verdad? Qué fácil, ¿verdad? Haznos dioses. Y entonces llegaron esas tablas rotas al arca como un testimonio de cuán inmoral es la naturaleza humana. Bueno, uno dice: pues sí. Pero resulta que cuando empezamos nosotros poco a poco a crecer en Cristo, y pues ya somos salvos y bautizados con el Espíritu Santo y bautizados en las aguas de la naturaleza de Cristo, y ya el Espíritu intercede a través nuestro y la palabra se nos abre y podemos ver los principios espirituales, y la palabra es nuestro sustento y nuestro alimento en todos los momentos de la vida y todo lo demás. Uno dice: ya casi estoy por llegar a la cima y por convertirme en un gigante espiritual. No estoy diciendo que yo esté, pues quién sabe dónde no estoy. Pero un día me sucedió una cosa. Empecé a darme cuenta de cuán ingrato era yo.
Y cuán quejumbroso con la manera como Dios había elegido, gracias hermano, suplir aquí o hacer allá o hacer allá. Entonces me acordé de la urna del maná que estaba dentro del arca. Y yo dije, Dios mío, creo que estoy entendiendo una cosa. Ustedes saben, por supuesto, que para poder conquistar la tierra de Canaán, bueno, este es el principio espiritual, ¿verdad? Cristo tenía que crecer en ellos primero. Por eso tuvieron que atravesar el desierto primero y edificar el tabernáculo en el desierto y teóricamente dejar que ese santuario se formara en ellos. Y una vez ha crecido Cristo en nosotros, entonces somos capaces de ver un ángulo de nosotros mismos que de otra manera no lo podemos ver. Y uno cree que cuando llega a cierto punto, porque ya logró uno vencer ciertas áreas de su propio carácter y de su propia naturaleza, uno dice, ahora sí ya me parezco al Señor Jesucristo. Pero de repente me empecé a dar cuenta que llegué a un lugar en donde yo pude ver cómo yo he menospreciado el maná también y cuántas veces lo he hecho. Cuántas veces me he quejado yo por la manera como Dios ha decidido cuidar de mí, por la manera como el Señor ha decidido hacer las cosas, o el menosprecio, porque Señor, ¿que no tienes algo más para mí, algo más sustancioso? Y empecé a pensar en las otras cosas. Y dije, el arca. Y empecé a darme cuenta de cuántas veces yo también resisto el hecho de que alguien más me diga lo que tengo que hacer. ¿Y cuánto lo resisto yo? Cuando uno empieza a familiarizarse con el tabernáculo, uno piensa en esas tres cosas que hay adentro del arca y uno dice, ¡ay, qué bárbaros los israelitas!, ¿verdad? Y uno cree que ese problema se solventa en uno, en el altar de bronce. Y uno es la persona más agradecida y más mansa del mundo y más sumisa del mundo, ¿verdad? Pero resulta que un día, ya un poco más crecidito, me di cuenta también de cuánta inmoralidad hay todavía de ese otro lado que se llama nuestra mente carnal y nuestro viejo hombre. Amén. Entonces entendí. Y si uno no da ese salto, uno pues puede crecer efectivamente en la estatura de Cristo. Pero hay un punto en donde si uno no da el siguiente paso y sigue adelante en su jornada espiritual, uno puede empezar a enorgullecerse por lo que, entre comillas, uno es o uno ha obtenido. Y uno puede empezar a convertirse en un buen fariseo. Y uno puede empezar a dedicar el resto de su tiempo para proyectarse uno a uno mismo y dejar que los demás sepan cuán grandioso es uno. Y cuán crecido y cuán espiritual ha llegado a ser uno. Y cuántas teorías maneja uno. Amén. Y empieza uno a proyectarse. Pero Dios es tan fiel y tan misericordioso. Lo que yo encontré cuando llegué un poquito más adentro en mi propia jornada espiritual es un maná que yo mismo menosprecio. No importa cuán crecido esté Cristo del lado de mi nuevo hombre y mi nuevo corazón, todavía en mi viejo hombre hay un grado de menosprecio que yo no sabía que estaba allí, pero tenía que esperar a que Cristo creciera en mí para darme cuenta, porque es a otro nivel, es a otro plano, es a un nivel más profundo, no tan consciente, por supuesto, pues si fuera consciente uno sabría cómo lidiar con eso, pero empieza uno a ver otro mundo dentro de uno mismo y empieza uno a ver ese menosprecio, esa ingratitud, empieza uno a ver esa resistencia y esa rebeldía que uno tiene, ¿verdad? A alguien que viene y le dice a uno lo que uno tiene que hacer y empieza uno a ver esa inmoralidad que todavía está presente en algún rincón de este otro lado de nosotros, que es nuestro viejo hombre, lo que todavía queda del viejo hombre. Amén. Entonces uno entiende y dice uno, bueno, Cristo tiene que crecer en uno para que uno finalmente llegue a conocerse bien uno a uno mismo. Hasta que uno no se ha llegado a conocer bien. Amén. Quiero decir las profundidades de la depravación que hay en el viejo corazón, en el viejo hombre. Pero por el otro lado, cuando empezamos a caminar con Cristo, por supuesto encontramos su gracia y su misericordia desde el día 1. Amén. Su gracia nos dio lo que no merecíamos, mientras que su misericordia alejó de nosotros lo que sí merecíamos. Y esto es la muerte.
Pero el Señor con su gracia y su misericordia nos alcanzó, nos salvó, nos limpió de pecados, nos levantó, puso nuestros pies en un camino nuevo y vivo que Cristo mismo nos abrió y nos permitió crecer, ser bautizados en el Espíritu Santo, aprender a orar, nos abrió su palabra, aprendimos a crecer. Amén. ¡Qué maravilla! Pero cuando uno está creciendo, uno está más consciente de cuán maravilloso es el grado espiritual que uno está obteniendo, que de la gracia y la misericordia que fueron los que empezaron a hacer el trabajo en uno desde el principio. ¿Verdad que es cierto? O a lo mejor solo a mí me pasó. Pero cuando llega uno ahí arriba, no solo uno adquiere un grado de conciencia de uno mismo, más alto y más profundo y más claro como nunca antes, pues gracias a Dios. Es buena seña. Si uno no entiende el camino, uno se desmorona con la ayuda del enemigo que va a estar allí para decirnos si creíste que habías dado 2 pasos y no has dado ni medio paso. No es cierto. Si Cristo, la verdad, no hubiera crecido y madurado lo suficiente en nosotros, seríamos incapaces de ver este lado de nosotros mismos. No tendríamos cómo. Amén. Excepto que la verdad ha crecido lo suficiente para poder vernos. Amén. Pero por el otro lado, y como un rayo de luz que parte el cielo, las tinieblas, la oscuridad, por un lado uno empieza a desesperarse y a decir: Dios mío, ¿cuándo voy a llegar a algún lado y a dejar que termines de trabajar conmigo? No puede ser que a estas alturas yo empiece a darme cuenta a otro nivel de toda esta depravación que todavía está presente en mi viejo corazón. Pero como un rayo de luz al mismo tiempo, porque Cristo ha crecido lo suficiente, la verdad ha madurado lo suficiente en nosotros, llegamos a tener un grado de entendimiento, de conocimiento de su misericordia y de su gracia como nunca antes. Una cosa es conocer su gracia y misericordia cuando somos ignorantes y bebés espirituales recién nacidos, y otra cosa es llegar a entender su gracia y su misericordia cuando Cristo ha crecido más en nosotros. Entonces Dios permite vernos a nosotros mismos con otro lente, más maduro, más completo, porque al mismo tiempo Dios está permitiéndonos verlo a Él de una manera más completa, más madura, y es entonces cuando tenemos realmente la revelación de cuán grande y maravillosa ha sido su gracia y su misericordia, y siguen siendo para nosotros. Volteamos a ver hacia atrás, y si traíamos ese engaño inconsciente de que era porque pues qué disciplinados somos y qué buenos somos para orar y qué inteligentes somos para entender la palabra de Dios, muchas veces creemos que es eso lo que nos ha dado algo de crecimiento espiritual. Pero cuando llegamos ahí arriba y volteamos a ver hacia atrás, decimos: Señor, tú todo el tiempo has sabido cuán depravado es mi viejo corazón. Tú todo el tiempo has visto mi mente carnal y lo que hay allí, Señor. Todo el tiempo has visto esa ingratitud y ese menosprecio que hay allí, esa resistencia y esa rebeldía a la autoridad. Tú todo el tiempo has visto cuánta inmoralidad hay en mi lado mortal, humano. Amén. Todo el tiempo lo has visto, y aún así me tomaste de la mano y me has traído hasta acá, y has permitido que Cristo crezca en mi nuevo hombre, en mi nuevo corazón. Señor, ya entendí, yo no he hecho nada. Todo el tiempo ha sido tu gracia dándome lo que no merezco, y tu misericordia alejando de mí tus justos juicios. Tú todo el tiempo me has conocido, Señor. Gracias. Ahora entiendo tu amor a otro nivel. Sabía que era incondicional, pero lo sabía hasta un pequeño grado. Ahora sé que es incondicional, porque puedo ver tu amor operando en mí, tu amor que me ha traído hasta acá. Gracias, Señor. Y eso es lo que debe haber experimentado el apóstol Pablo en 2 de Corintios, cuando empezó a orar y a forcejear con Dios, diciéndole: Señor, quítame esta cosa, quítame este aguijón que hay en mi carne, Señor. Quítame esto, Señor. Si me quitas esto, yo sería prácticamente perfecto. Y el Señor, en su infinita sabiduría, le dijo: Pablo,
¿Cómo vamos a llegar a conocer la naturaleza, la gracia y la misericordia del Señor si fuéramos perfectos? Le dijo Pablo, te voy a contar un secreto. Te voy a dejar así de imperfecto como eres para que tengas una revelación de mi gracia. Para que entiendas la grandeza de mi gracia y nunca pierdas la perspectiva y nunca pierdas tu gratitud. Amén. Gracias a Dios. Qué sabio es el Señor. Démosle gloria a Dios. Démosle gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias. Así es que, por supuesto, si completamos este cuadro, tenemos que poner la sangre de la misericordia acá, o la sangre de la expiación, ¿verdad? Amén. Espero estar siendo claro con este principio. Pero luego ahora vámonos a Primera de Juan capítulo 2, si son tan amables. Primera de Juan capítulo 2, verso del 12 al 14. Primera de Juan capítulo 2 del 12 al 14. Creo que sí debemos, y es maravilloso leer todos juntos la palabra de Dios. Así es que le voy a pedir a alguno de los pastores, de los hermanos, que venga y lea, y así todos seguimos la lectura, ¿sí? Amén. Si yo se los leo en recio nos vamos a enredar, porque ya saben que hay 2, 3, 4 palabras diferentes en los textos de la versión 60. ¿Quién quiere pasar y leer? ¿O a quién le doy el micrófono y leemos esa? Hermano, háganos el honor. Gracias. 12 al 14. La palabra de Dios dice así: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os son perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido a aquel que es desde el principio. Os escribo a vosotros, mancebos, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Amén, amén. Gracias, hermano. Gracias a Dios. Entonces vean, en primer lugar tenemos a los hijitos. Miren lo que dice acá de los hijitos. En el verso 12 dice, porque vuestros pecados son perdonados por su nombre. Y en el verso 13 al final dice, porque habéis conocido al Padre. Los hijitos han conocido al Padre. Conocer al Padre. Han conocido al Padre. Alguien dirá, ¿cómo así? Si se supone que al Padre lo conocemos hasta que llegamos a los 120. Bueno, Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le atrajere. Y nada más noten esto. Dice, aquel que en vosotros comenzó la buena obra, Él la perfeccionará para el día de Jesucristo. Bueno, ¿quién comenzó en nosotros la buena obra? El Padre. Él fue el que nos atrajo al Hijo. Entonces, ¿quién va a terminar la buena obra? El Padre. Pero el Hijo de Dios tiene que crecer en nosotros para entonces introducirnos al Padre, para que el Padre termine de hacer la buena obra en nosotros. Amén. Pero han conocido al Padre. Luego están los mancebos, acá le llaman los jóvenes, pues es lo mismo, ¿verdad? Dice en el verso 13, habéis vencido al maligno. Y en el verso 14 dice, a la mitad del verso 14 dice, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Así es que es obvio que a ellos los ubicamos acá, ¿verdad? En el lugar santo. Son fuertes, ¿sí? La palabra de Dios permanece en ellos y han vencido al maligno. Estamos hablando de creyentes que ya tienen pues una experiencia un poquito mayor en el Señor y un conocimiento mayor de las Escrituras y de los principios de Dios, y saben orar y saben pelear sus batallas espirituales en oración. Amén. Bueno, gente un poquito más madura, más crecida, tienen otro tipo de experiencias que los hijitos, pues que están empezando su jornada espiritual. Pero es allí donde uno puede, si uno deja que el orgullo empiece a tomar el espacio que no debe, es allí donde mucha gente empieza a creerse lo que no es y a creer que son ellos.
Y ellos son los tremendos guerreros en oración, y ellos son los que hacen huir demonios, y ellos son los que hacen que las cosas pasen, ¿verdad? Amén. Todo el tiempo es el Señor. Pero luego dice, os escribo a vosotros padres. Os escribo a vosotros padres. Y miren de los padres lo que dice, en el verso 13 dice, porque conocéis al que es desde el principio. Y en el verso 14 dice, porque habéis conocido al que es desde el principio. Empezamos conociendo al Padre y terminamos esta etapa conociendo al Padre. Pero hay que crecer en el Hijo para conocerlo. Ya no como al principio, ¿verdad? Porque al principio pues lo conocemos por la experiencia de la salvación, ¿verdad? Y su obra en nosotros. Pero cuando Cristo ha crecido en nosotros, llegamos a conocer al Padre de otra manera. Y es lo que les digo, cuando empezamos a vernos a nosotros mismos con otros ojos, porque Cristo la verdad está más madura en nosotros, entonces podemos ver nosotros la naturaleza del Señor, la naturaleza del Padre con otros ojos, precisamente porque Cristo la verdad ha crecido en nosotros. Entonces nuestra gratitud es otra. Nuestra mansedumbre, pues no es ni nuestra, ¿verdad? Pero la mansedumbre y la humildad que esto genera en nosotros es otra. Porque ahora sabemos que sabemos quién es Él, cuánto nos ha amado todo el tiempo. Se puso detrás del Hijo para que el Hijo pudiera crecer en nosotros y nosotros en Él. Amén. Y qué belleza todo el proceso de crecer en Cristo. Qué privilegiados somos. Amén. Pero llega un momento en donde el Hijo de Dios nos abre un mundo y empezamos a ver al Padre otra vez de otra manera. Y entonces podemos decir, ahora ya estoy entendiendo, ya estoy conociendo el amor del Padre y la gracia y la misericordia del Padre que son tan incondicionales para conmigo. Amén. Entonces pues cuando uno va de camino, uno tiene toda clase de ideas de qué es lo que le espera a uno al final del camino. Yo me acuerdo recién convertido. Ahora, a lo mejor le pasó a ustedes también. Pero la idea que uno tiene cuando uno ve a esos grandes evangelistas predicar en esos grandes, inmensos lugares con miles de personas, uno piensa que el final del camino es ese para uno o para todos los cristianos que están caminando para algún lado, ¿verdad? Y yo recuerdo cuando la doctora Esparza regresó a México de haber estado en Guatemala, pues yo le escribía y la doctora me escribía de regreso. Y la primera carta que me escribió la doctora cuando ya había vuelto a Guatemala, en ella me dijo varias cosas, y una de las cosas que me dijo fue, recuerda que estamos nosotros corriendo una carrera de obstáculos. Y uno de los obstáculos más grandes que tenemos nosotros que vencer es nuestra propia idea de lo que es la meta. Amén. Ahora entiendo mejor. Ahora entiendo mejor. Sí, pero de lo que se trata es de conocerlo a Él. Y hay un camino para llegar a conocerlo. De eso se trata. Usted y yo quedamos fuera del cuadro. De lo que se trata es de conocerlo a Él. Pero miren todo el camino por el que el Señor nos lleva para que entonces podamos empezar a conocer al Padre a través del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. ¡Qué maravilla! Entonces vámonos, si son tan amables, a Jeremías capítulo 9 del verso 23 al 24. Jeremías capítulo 9 del verso 23 al 24. Jeremías 9 del 23 al 24. ¿Quién nos hace el favor de leer aquí en el micrófono esta porción? Reclutamos al mismo hermano, ya que está aquí. Gracias. Dice así la palabra del Señor. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto, en que si se hubiere de alabar, entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Gracias, hermano.
Amén, amén. Gracias a Dios. Dice, no se alabe, no se alabe. Esa es una palabra famosa, ¿verdad? Halal. No hagan alarde. Un gran escándalo. No hagan alarde, dice. No se alabe el sabio en su sabiduría. En otras palabras, no nos alabemos por el hecho de haber adquirido algún nivel de inteligencia de parte del Señor. La palabra sabio, pues es sabio, pero significa también ser hábil, ser entendido, ser instruido, ser prudente. Y es el Señor el que nos da esas capacidades. La sabiduría viene de Él. Amén. La sabiduría que viene de lo alto. Amén. Que viene del Señor. Pero dice, no se alabe el sabio en su sabiduría. Si el Señor los agració con inteligencia y con habilidades, no se alaben por eso. Al final, Dios nos da eso con un propósito, no nada más por dárnoslo. Dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente. Valiente es gibor, ¿verdad? La palabra valiente o valentía significa, o valiente más bien, significa fuerza, poder. Un valiente es un guerrero. Y el Señor nos hace sabios a medida que Cristo va creciendo en nosotros. Nos hace sabios por medio de su palabra. El Señor... yo creí que estaba ahí mi dibujo. Bueno, ¿sí? Perfecto, ok. Excelente. Dice, no se alabe el sabio en su sabiduría. Y a medida que vamos creciendo en Cristo, Dios nos va dando sabiduría. Dice, no se alabe el valiente, en su valentía, el valiente. Y a medida que Cristo va creciendo en nosotros y somos llenos con el poder del Espíritu Santo, pues vamos adquiriendo fuerza y poder y capacidades. Es cierto, pero dice, no se alaben ni por su inteligencia, ni se alaben por sus capacidades. ¿Para qué nos dio el Señor inteligencia? Hay un propósito. Todos vamos camino a conocer al Padre. Y es por eso que el Señor nos da inteligencia, es por eso que el Señor nos da capacidades, porque necesitamos esa fuerza o esa valentía o esas capacidades. Bueno, pues porque tenemos que abrirnos paso a pura batalla espiritual. Y hay momentos en donde la batalla es más cruda que en otros. Amén. Dice, no se alabe el rico en sus riquezas. La palabra rico significa alguien que ha acumulado. Riqueza significa, o un rico es alguien, riqueza es crecer o enriquecerse, por supuesto, crecer o acumular. En otras palabras, alguien que tiene recursos. Y uno piensa, recursos materiales. Bueno, pues para caminar este camino no son esos los que necesitamos. Necesitamos recursos espirituales. Amén. Y el Señor nos va enriqueciendo de muchas maneras por medio de su palabra y de su Espíritu Santo. Pero dice, no se alabe el rico por sus riquezas. Dice, ¿en qué se tienen que alabar? Y nuevamente la palabra es halal. Halal significa hacer alarde, significa hacer un espectáculo, significa brillar, significa actuar como un tonto. Dice, no se ponga a hacer un espectáculo porque usted tiene inteligencia, o porque usted tiene capacidades, o porque usted tiene recursos espirituales. Dice, ¿quiere escuchar cuál es la única razón por la que tenemos que hacer un espectáculo? El fin de todo, la razón de todo, la razón de este camino, la razón por la que Cristo ha crecido en nosotros. Dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Número 1 dice, en entenderme. En entenderme. Entender significa ser experto, instruido. Entender sabiamente quién es el Señor. Entender su amor, su gracia, su misericordia. Entender su naturaleza, su carácter, sus caminos. En entenderme. Dice, y alábense en conocerme. Conocer al Señor significa saber por experiencia, aprender a conocer por experiencia. Cierto, los hijitos conocen al Padre porque fue el Padre el que los atrajo al Hijo y Él fue el que empezó la buena obra en nosotros. Pero cuando llegamos nosotros a dar fruto al 100% y nos convertimos en adultos espirituales, es entonces cuando
con una verdad madura, Cristo maduro en nuestro nuevo hombre, es entonces cuando verdaderamente empezamos a conocer al Padre a otro nivel, y empezamos nosotros entonces a ser introducidos en este maravilloso ámbito, el ámbito del Padre. Amén. El ámbito del Padre. Así es que crecemos en Cristo para poder conocer al Padre. Amén. Gracias a Dios. La doctora Espasa recordará al doctor Samuel Berberian, todo un personaje allá en Guatemala. Y él dice algo con mucha sabiduría. Dice, miren, la mayoría de cristianos saben acerca de Dios, pero no lo conocen. Pues hay que dejar que Cristo crezca en nosotros, para que Cristo nos presente al Padre y podamos conocerlo. ¿Sí? Muy bien, así es que más alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia. ¿Y cuánta gratitud tenemos por su misericordia o por sus misericordias si nosotros nos creemos unos gigantones espirituales? Y que fue por nuestro propio esfuerzo. Va a estar totalmente velada para nosotros su misericordia a esos niveles. Amén. Yo soy Jehová que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Juicio significa yo soy el que emito los veredictos. Si son favorables o desfavorables, qué bueno. Si Dios dijo que algo anda mal, qué bueno que podemos ir a Cristo para componerlo. Y dice, y justicia, ¿verdad? Justicia es rectitud moral. Y yo hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Así es que ¿de qué se trata sino de conocerlo? De conocerlo. Amén. Estas son pues las bases de lo que yo he llegado a entender con los 120 o los 144,000 o el ámbito del Padre. Así es que eso es lo que con la ayuda del Señor quiero trazar en estos días. Y estoy seguro que esto nos va a ayudar a tener más claro el cuadro grande, ¿verdad? El cuadro grande para saber de qué se trata. Amén. Pero déjeme entonces irme a 2 escrituras más. Vámonos por favor al Salmo 102. Salmo 102. Así es que ¿de qué se trata? ¿De qué se trata este camino de llegar nosotros a ser alguien? ¿O de llegar nosotros a ser grandiosos? O sea, con el sentido de pasar toda la eternidad proyectándonos nosotros a nosotros mismos. ¿Verdad que no hace sentido? Pero cuando somos bebés en Cristo creemos que de eso se trata, ¿verdad? Hasta que el Señor nos compone. Pero miren el Salmo 102. Salmo 102. Tal vez les voy a leer todo el Salmo hasta llegar al verso que nos interesa para el efecto acá. Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de la angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que yo te invocare. Este salmo no lo escribió David. David escribió como 80 salmos. Pero pues gracias a Dios por este otro salmista, quien quiera que haya sido, ¿verdad? Pero yo le doy gracias a Dios que le dio a personas como David, o quien quiera que haya sido este salmista, el autor de este salmo. Gracias a Dios que les permitió pasar a palabra sus experiencias. Y esa es la bendición y la virtud de contar nosotros con maestros, maestras. Amén. Porque pueden pasar a palabra sus experiencias, no están transmitiendo letra muerta. Están explicándonos en palabras el camino que ya han recorrido. Y qué maravilla, porque cuando a uno le toque, porque uno va como, yo calculo, 450,899 kilómetros detrás. Pero cuando a uno finalmente le toca, uno dice, yo sé de esto, ya me lo explicaron. Alguien que ya pasó por allí ya sabe de qué se trata y dejó testimonio para que yo pudiera ser instruido cuando a mí me tocara. Entonces yo le doy tantas gracias a Dios por los salmos, porque esos son los salmos, son experiencias puestas en palabras. Amén. Bueno, dice, porque está clamando, ¿verdad? De hecho, el título es Oración del que sufre cuando está en angustia y delante de Jehová derrama su lamento. Verso 3. Dice, porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto.
Esto yo siempre he querido saber exactamente qué está tratando de decir el salmista, porque la palabra pelícano, si la han examinado en hebreo, significa vomitar. Amén. Así es que, y es por la manera como comen y como pues alimentan a sus crías, etcétera, pero es como pelícano en el desierto. Soy como el búho en las soledades. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos, los que contra mí se enfurecen, se han conjurado contra mí. Por lo cual yo como ceniza a manera de pan y mi bebida mezclo con lágrimas, a causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Mis días son como sombra que se va y me he secado como la hierba. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre y tu memoria de generación en generación. Te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Porque tus siervos aman sus piedras y del polvo de ella tienen compasión. Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová y todos los reyes de la tierra tu gloria. Por cuanto Jehová habrá edificado a Sión y en su gloria será visto. Habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos. Y esta oración no sale de una persona espiritualmente inmadura. Esta oración sale de una persona madura. Imagínense una persona que sus circunstancias, las presiones, lo que Dios permitió que sucediera en su vida o Dios creó para él, le han permitido ver estas cosas, ¿verdad? Dentro del mismo y decir, Señor, ayúdame. Ayúdame primero aquí adentro. Porque pues la situación está difícil, pero yo veo más serio lo que está saliendo de mi corazón. Yo veo lo que está saliendo de mi corazón, entonces entiendo por qué permitiste la situación o por qué la creaste. Yo ya llegué a entender que Dios no permite cosas, Dios las crea. Porque quiere llevarnos a algún lado. Amén, quiere llevarnos a algún lado. Entonces dice, Señor, ayúdame, porque esta situación lo que está sacando es lo mejor de mí. O lo peor, ayúdame. Y por el otro lado, ayúdame con la situación. Pero primero yo. Ahora oigan esto, ese es el contexto para el verso 18. El verso 18 dice, se escribirá esto. ¿Se escribirá qué? Todos los versos anteriores. La experiencia de una persona que ha madurado espiritualmente, pero pues perfectos nunca vamos a llegar a ser. Y un día viene el Señor y crea para él situaciones adversas y persecución y tribulación y angustia. Y viene esta persona y empieza a clamar. Cuando dice en el verso 7, velo y soy como el pájaro solitario en el tejado. Eso sí lo entiendo, porque la palabra tejado es la mismísima palabra que describe la parte de arriba del altar de bronce de la oración. Entonces dice, soy como el pájaro solitario, pero estoy en el altar de, el altar de oro, Estoy en el altar de oro, estoy en el altar de la oración, Señor. ¿A dónde más puedo ir? Estoy buscándote en oración, Señor, pero esta situación está difícil y más complicado. Todo lo que veo que brinca de mi interior, Señor, toda la queja, Señor, y toda esa queja que dice, yo merezco más, yo merezco mejor, yo merezco un mejor trato. Toda esa resistencia, Señor Dios, a esto que me está pasando. Señor, ayúdame. Dice, ese es el contexto. En el verso 18 dice, se escribirá esto. Las batallas que tuvimos que pelear, el camino que recorrimos para que Cristo creciera en nosotros. Y una vez maduro Cristo en nosotros, Él pudiera ayudarnos a vernos a nosotros mismos para que pudiéramos tener una revelación del Padre, de su gracia, de su misericordia, de su amor incondicional. Dice, se escribirá esto para la generación venidera, porque cuando todo esto haya sido dicho y hecho y el Señor haya terminado su obra de este lado de la balanza, del lado del dolor, con todas estas creaciones que habrán quedado atrás, y el Señor nos lleve a la edad perfecta donde ya no va a haber dolor, ya no va a haber lágrimas, ya no va a haber tribulación, angustia y aflicción. Amén. No solo eso, el Señor va a crear mundos que todavía no ha creado. Dice, se escribirá esto para la generación venidera y el pueblo que está por nacer. No sé si lo dice así la 1909.
¿Qué es gracias? El pueblo que se criará. La King James lo dice con total claridad. Y el pueblo que se criará, la palabra es bará, gente que va a ser creada. La gente que va a ser creada alabará a Jah. ¿Qué va a hacer que esa gente que va a ser creada en el futuro alabe al Señor? ¿Cómo pueden entender la misericordia y la bondad y la gracia, el amor perdonador del Señor? ¿Cómo pueden entenderlo si de ese lado de la balanza ya no va a haber pecado? Amén. Ya no va a haber maldición, ya no va a haber tribulación y angustia. ¿De qué otra manera puede uno conocer estos lados de Dios sino del lado del dolor? Pero hermanos, el propósito de todo lo que Dios está haciendo, dejando que Cristo crezca en nosotros, es llevarnos a conocer al Padre. Porque a esos mundos que Dios va a crear, nosotros vamos a llevarles el entendimiento y el conocimiento de Dios el Hijo y de Dios el Padre. Porque tuvimos la experiencia, una experiencia que ellos no habrán podido tener más, porque eso ya terminó. En los mundos que vienen, a ellos no les interesa saber cuán grandiosos somos nosotros. En las eternidades que vienen no vamos a ir a proyectarnos nosotros a nosotros mismos. Eso no los va a ayudar a conocer al Padre. Pero vamos a ir con una gratitud profunda. Amén, a causa de nuestras experiencias. Amén, a decirles, déjenme explicarles la misericordia del Padre, la misericordia del Hijo. Déjenme explicarles con qué clase de amor ama Dios. Aquí tienen un ejemplo viviente de alguien que fue débil, de alguien que estuvo sujeto a su mortalidad humana, de alguien a quien la gracia y la misericordia de Dios le llevó a algún lado para que Cristo creciera en él. Déjenme decirles quién es el Señor. Amén. Dios no está interesado en que nosotros nos proyectemos delante de nadie. Dios está interesado en darse a conocer Él a los demás, y es por eso que hace una obra maravillosa en nosotros. Amén. Todo sea para la gloria de su nombre. Es Él. Todo el tiempo fue Él. Todo el tiempo fue Él. Pero uno lo descubre cuando Cristo finalmente crece y nos ayuda a ver con claridad que todo el tiempo ha sido Él. Entonces toda la gloria se la lleva el Señor. Amén. Gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Y una última cita, estas las conocen, en Efesios capítulo 2, verso 7, ¿verdad? Por supuesto, es la cita lógica para conectarla con el Salmo 102. Efesios capítulo 2, verso 7. Bueno, debiéramos leer antes. Vamos a ver desde el verso 4. Igualmente yo se los voy a leer. Efesios 2, del verso 4 al verso 7 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros no cuán grandiosos somos nosotros, y cuánto se movieron los dones del Espíritu Santo a través de nosotros, y cuántas cosas hicimos nosotros. No, Señor, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Entonces, para cerrar y para resumir, nosotros creemos que estos versículos se aplican solo al principio, ¿verdad? Aquí obró Dios y aquí tuvo misericordia y aquí Él fue maravilloso con nosotros, y sí lo sigue siendo, pero aquí es como que miren qué maravilloso soy yo, ¿verdad? Miren cómo sé orar, y miren lo que hago, y hago 2 de estas y 3 de aquellas y 4 de las otras, hasta que el Señor nos compone y nos lleva para acá y entendemos que nunca fuimos nosotros. Nosotros ni siquiera estábamos en el cuadro. Siempre fue el Señor dándose a conocer, porque tiene eternidades en donde nos va a seguir usando para Él darse a conocer, pero esta vez a través de su obra en nosotros. Pobres pecadores salvos por gracia.
Amén. Gracias, Jesús. Bueno, demos gloria al Señor. Démosle gracias a Dios. Bendito Dios, te adoramos, te damos gracias. Padre, gracias, gracias, gracias. Santificamos tu precioso nombre, Padre. Gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, te damos la gloria, te damos gracias por lo maravilloso de tus caminos, por la sabiduría de tus caminos. Padre, por Jesucristo en nosotros, por tu Espíritu Santo guiándonos, Señor, a toda la estatura de la verdad. Padre, y por Jesucristo abriéndonos la puerta para que te conozcamos. Y no quede sombra de duda por ningún lado que todo el tiempo ha sido tu gracia y tu misericordia obrando y llevándonos hasta acá, Señor. Gracias, Padre. Te amamos, te damos toda la gloria. Con un nuevo entendimiento te damos toda la gloria por todo lo que tú eres, haces, has hecho y seguirás haciendo, Señor. Gracias, Padre. Dios santo, si nos hemos de gloriar en algo, que sea en conocerte y en entenderte. Bendito Señor. Dios, que Cristo crezca en nosotros, que la verdad madure en nosotros lo suficiente para poder conocerte y entenderte de una manera más completa, de una manera más madura, Señor. Gracias, bendito Señor, gracias por tu palabra maravillosa y por tu Espíritu quien nos la aviva. Señor Dios, por poder conocer tus caminos, Señor, tu modo de operación, Señor, y poder entender por qué las experiencias que nosotros vivimos, por qué las cosas que suceden, Señor. El propósito detrás de todo eres tú. Te damos gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre, gracias, gracias, Padre, gracias. Santificado sea tu nombre, santificado sea tu nombre. Bendito sea tu precioso, maravilloso nombre, Padre. Gracias por Jesús, gracias por Jesús, gracias por Jesús, Padre. Te amamos. Gracias, Señor, por habernos convidado a nosotros a esta mesa. Gracias por habernos dado maestros, Señor Dios, a quienes nuestros ojos han visto y que han llevado la delantera para sabernos explicar el camino, Señor, a nosotros que vamos detrás. Gracias por habernos llamado, por habernos elegido. Bendito Dios, ayúdanos a serte fieles. Y aún eso te lo deberemos a ti, porque tú produces en nosotros tanto el hacer como tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Todo te lo debemos a ti, Señor. Gracias, gracias. ¿Qué nos queda sino darte gracias? ¿Qué nos queda sino darte gracias? Te amamos, te amamos. Gracias, 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 Padre. Gracias. Sigue bendiciéndonos a todos con tu maravillosa presencia, Señor. Y completa la obra, Señor, que has querido hacer en estos días que nos tienes a todos reunidos acá. Gracias, te amamos. En el dulce nombre de Jesús oramos. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén, amén. Gracias a Dios. Démosle a Dios toda la gloria. Démosle gracias. Gracias a Dios.